la autoridad de los padres. ¿Cuántos padres hay acá? Soy un padre de 2 hijos, 2 varones, uno de 13, otro de 16 años. Por ende, entiendo lo que hablaremos y por ende también entiendo lo que el Señor ha hablado y ha ministrado a mi corazón, y el cual quisiera compartir con ustedes para que juntos podamos crecer y darle buenas cuentas a nuestro Dios sobre el tesoro que ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos. Nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, en la cual solo basta encender el televisor para poder darnos cuenta cómo el mundo está y cómo nuestros hijos, cómo los jóvenes están siendo atacados de parte del enemigo con el objetivo de poder destruir una generación que no me cabe duda de que es tan importante para hacer conocer a nuestro Dios en medio de estos tiempos. Recientemente en septiembre usted ha podido escuchar la noticia de ese niño de 14 años haciendo esa matanza en esa middle school. Hermano, yo le digo, tengo un niño de esa edad y simplemente yo puedo pensar cómo podemos llegar a estos extremos. Hace años atrás usted pudo haber escuchado la noticia en Uvalde, Texas, donde otro muchacho de 18 años también cometía una barbarie en una elementary school. Hermanos, yo creo de que nosotros tenemos que poner atención. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces lo que necesitamos son padres responsables de la crianza, de la educación de nuestros hijos. No pensar de que con enviarlos a la escuela ellos van a hacer el trabajo que nos corresponde. No pensar que con traerlos a la iglesia aquí se va a hacer el trabajo del privilegio que tenemos como padres para poder formar a nuestros hijos. Y ya no se diga dejarlos que la calle sea quien los disipule y los forme a ellos, haciéndolos cometer este tipo de cosas. Yo creo que estamos acá para poder dejar que sea Dios el que pueda darnos la sabiduría como padres a cada uno de nosotros para poder guiar a nuestros hijos de la mejor manera. Quisiera ir a la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versos 8 y 9, donde encontramos una instrucción para los hijos. Dice la palabra del Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hermanos, en esta palabra vemos una instrucción a los hijos para poner atención a las instrucciones y a las recomendaciones de los padres. Dice que eso será corona o será como un collar al cuello. Eso es algo que adorna. Una corona o un collar es algo que adorna. Y realmente hijos obedientes son aquellos que saben adornar y honrar a los padres también. Hermanos, cuando nosotros escuchamos esta palabra, es cierto que es una instrucción para los hijos, pero no podemos dejar de lado de que el trabajo como padres que nosotros tenemos es dar instrucciones a nuestros hijos y dar recomendaciones también a ellos. No podemos obviar la responsabilidad que tenemos, dejando, como les decía antes, que sean otras personas las encargadas de hacer el trabajo, de hacer el privilegio que cada uno de nosotros tiene, porque si tú no lo sabías o no lo habías visto de esa manera, somos privilegiados y somos bendecidos de parte de Dios al ser padres, al tener hijos a nuestro cargo. La palabra del Señor en Salmo 127, versos 3 y 4 dice lo siguiente: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Hermanos, ser padre es una gran responsabilidad. Y como dijo Peter Parker, una gran responsabilidad. No ven películas, ¿verdad? Bueno, la idea es esa, dijo el chavo. Conlleva un gran compromiso. Entonces yo creo de que como padres, hermanos, nosotros estamos viendo que herencia de Jehová son los hijos. Hermanos, yo sé que el mundo está tan, pero tan mal, que muchas veces la llegada de un hijo
es causa de tomar decisiones tan terribles que incluso atentan contra la vida de ellos. Mas sin embargo ignoran la bendición que eso representa. Yo creo que estamos viviendo en tiempos en los cuales el hombre está buscando dirigirse de una manera en la cual está alejado de los principios de Dios. Y nosotros estamos acá para poder dejarnos guiar por la palabra de Dios, por Dios mismo, para que nosotros podamos convertirnos en buenos padres. La palabra del Señor dice que son como saetas en manos de... ¿Cuántos valientes hay acá? Bueno, hoy vamos a recobrar esa valentía. Porque sabe una cosa, realmente muchos hombres se atemorizan cuando se dan cuenta de que serán padres. Pero realmente cuando nosotros sabemos la bendición que ellos son, entonces tomamos esa valentía en nuestras manos, tomamos la determinación de poder hacer de ellos alguien que sea mejor que incluso nosotros. Nosotros podemos llegar a un lugar, nosotros podemos alcanzar nuestros objetivos, pero como flechas en manos de valientes son nuestros hijos, los cuales están esperando ser impulsados, ser catapultados por un hombre, por una mujer que sepa darles dirección. No que el mundo sea el que los dirija, no que el mundo los lleve a una perdición, sino que seamos hombres y mujeres capaces de instruirlos en el camino del Señor, porque la palabra del Señor misma nos enseña y dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, es una responsabilidad que nosotros tenemos, pero es fácil decir yo soy valiente, pero pararse como hombre y como mujer valiente necesita determinación, necesita compromiso para poder llevar a cabo ese llamado que nosotros tenemos de parte del Señor, con la autoridad delegada de parte de Él como padres que nosotros somos. Y algo pues que nosotros podemos ver en claro en estos versos que hemos leído es que los hijos deben de obedecer a sus padres. ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos rebeldes hay acá? La palabra del Señor en Efesios 6, versos 1 y 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Yo creo de que en la experiencia que he tenido como padre, me he podido dar cuenta de que hay un viejo dicho que dice: nadie nace aprendido. Nadie sabe cómo ser padre hasta que es padre. Muchas veces nosotros aprendemos de los mismos errores, de las pruebas y errores que nosotros tenemos con nuestros hijos. Y tenemos que, como hombres valientes, poder aceptar cuando nos hemos equivocado y poder corregir a tiempo para el futuro y el provecho de nuestros hijos. Pero como pareciera ser de que la familia se vuelve un campo de batalla entre padres e hijos. El hijo se quiere sentir absoluto, el hijo se quiere sentir que no necesita que nadie lo mande, pero la palabra del Señor está llamando la atención de los hijos diciendo: obedeced en el Señor a vuestros padres. Jóvenes que están acá, la palabra del Señor dice que esto es justo. Y déjame decirte de que no hay nada malo en que tú obedezcas a tus padres. Al contrario, gran bendición llegará a tu vida, porque el único deseo de que uno tiene como padre es poder evitarle problemas y situaciones a sus hijos que probablemente uno ya atravesó. Y muchas veces el joven no lo entiende, pero el Señor nos envía como hijos a poder ser alguien que obedece en el Señor a vuestros padres. Y hace la aclaración de en el Señor, porque definitivamente cuando nosotros como padres necesitamos ejercer esa autoridad, nosotros tenemos que ser padres primero que se dejan guiar de parte de Dios para poder dar instrucción a nuestros hijos. Porque hay un dicho que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Imagínese un padre diciéndole al hijo: hijo, mira, vení, échate esta, que una no es ninguna. ¿Qué consejo es ese? Mas sin embargo lo hay. ¿Sabe de que he conocido familias en las cuales desde pequeños ya los padres empiezan a inducir en este camino a los hijos? Qué triste es que hay personas haciendo esto, pero también hay otros padres diciéndole: hijo, usted no puede hacer esto,
pero teniendo el ejemplo en casa de que sí lo hace. Yo creo de que como padres nosotros tenemos que aprender a que primeramente nosotros tenemos que modelar a nuestros hijos las cosas que nosotros le estamos diciendo. Hijo, vaya para la iglesia. Cuando muchas veces nosotros somos personas de que dependiendo el ánimo que tengamos, entonces lo hacemos. ¿Cómo entonces ellos van a poder ver eso? Cuando nosotros tenemos que dar instrucciones a nuestros hijos, que ellos sean hijos que saben ver en sus padres personas que no simplemente dicen qué hacer, sino que saben qué hacer. Porque el hijo no hace lo que le vas a decir, el hijo hace lo que el hijo está viendo. Por ende, cuando la autoridad de padres se ejerce en una familia, es necesario que primeramente los cónyuges estén en un mismo sentir. Hermanos, esta mañana yo creo que el Señor quiere hacer que aquello que cuando un padre da una instrucción y viene la madre de alcahueta y le dice, no, mira, hacelo. Estamos botando la autoridad del padre. De la misma manera, muchas veces es la madre que pone una disciplina y es el padre el que llega y bota la autoridad de la madre. Yo creo que tenemos que trabajar primeramente en eso, porque para poderle dar una guianza, una instrucción a nuestros hijos, ellos tienen que ver que nosotros somos íntegros en lo que nosotros estamos diciendo. Tenemos que presentarnos como personas íntegras, hermanos. No simplemente saber recitar la palabra del Señor, sino ser personas que vivimos la palabra del Señor para que el efecto de nuestras instrucciones den efecto en nuestros hijos. La palabra del Señor en Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Pero ya vimos que sea en instrucción del Señor. No va a ser que le diga, mire hijo, haga esto, haga pecado, haga algo que le trae un mal, haga algo que le va a causar daño. Hay que nosotros tener sabiduría para saber cuándo nosotros podemos hacer caso en todo. En todo aquello que nos ayude, en todo aquello que nos edifique, en todo aquel buen consejo que de parte de los padres sale a nuestros hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No hacerlo trae consecuencias a la vida como hijo, a la vida como joven. Proverbios 19:26 dice: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Había un viejo dicho que decía: cría cuervos y te sacarán. No, así que solo contemporáneos y de mi tiempo hay. Ya los niños te han de decir, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Porque vivimos en tiempos, hermanos, en los cuales muchas veces no es raro ver cómo se está perdiendo la autoridad de padres. Yo no sé si usted puede ser testigo de cómo un niño de 3, 4, 5 años logra causar en una reunión, en un momento determinado, que el padre no pueda hacer absolutamente nada, simplemente darle, ¿cuál es el remedio? Es que estamos modernos, ¿verdad? Miren, en mis tiempos se usaba el cincho. En mis tiempos se usaba un lazo. En mis tiempos, hermanos, la chancleta. ¿Cuántos conocieron la chancleta? Qué arte de las madres para poder tirar esas cosas como que eran boomerang. Sabían dar y podían regresar a ellas. Hermanos, ahora estamos viviendo unos tiempos en los cuales los padres están perdiendo ese tipo de autoridad. En primer lugar, como les decía, a los hijos se les exhorta de parte del Señor a que seamos obedientes con los padres. Hijo, nunca desprecies el consejo y la instrucción de tus padres. Están queriendo evitarte problemas. Muchas veces se me dijo, aléjate de estas amistades. Pero más sin embargo, de cabezón, siempre nos hacemos ahí pues con los amigos por querer pertenecer a un grupo, por querer agregarnos a un grupo de amigos, y eso trae consecuencias a nuestras vidas. Yo no sé,
Pero muchas veces el joven en su juventud, en su adolescencia, dice, no, pero es que yo quiero vivir. Ellos se sienten tan llenos de vida. Se lo digo porque yo ya pasé por ahí. Se siente con energía, se siente que uno va a poder, se siente que la vida es eterna, se siente de que no hay nada que le pueda pasar a él. Probablemente podrás tener tantas fuerzas, pero hay algo de lo que careces, y es de lo que los padres tenemos acá: sabiduría. No simplemente porque le hemos aprendido, es porque lo hemos vivido. Y en ese caso, hermanos, yo creo de que como hijos nosotros tenemos que aprender a obedecer, a poner atención a nuestros padres, porque en el deseo de un padre está el mejor deseo de que nos vaya bien en nuestra vida. Pero como la enseñanza del día de hoy habla sobre la autoridad de los padres, y en este caso pues hemos hablado a los hijos para que sepan someterse a ella, pero necesitamos hablar a nosotros como padres para poder ejercer una autoridad mediante la palabra de Dios, mediante los principios de Dios y mediante la instrucción de Dios a nuestras vidas. Porque no podemos nosotros venir y abusar de la palabra autoridad y caer en el abuso, caer en el maltrato y caer en aquello que puede ocasionar daño a nuestros hijos. Mas sin embargo tenemos que aprender que de parte de Dios nosotros somos hombres y mujeres llamados a que nosotros debemos de ejercer esa autoridad en nuestra casa para que a nuestros hijos les vaya bien. Proverbios 19:18 dice de la siguiente manera: corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigo. ¿Cuándo es tiempo, hermanos, de comenzar a corregir a nuestros hijos? Desde pequeños. Probablemente usted dice, ay, pero es que el niño no va a aguantar un chancletazo. No, se va a morir. Hermanos, cuando nosotros caemos en este otro tipo de castigos, porque yo no sé cuántos han encontrado efectivo el hecho de decirle, mira, te voy a quitar el PlayStation, mira, te voy a quitar el Xbox, mira, la tablet te la voy a decomisar por cierto tiempo, y entonces usted ve como ellos ahí pues se mantienen un poco. Pero yo creo de que muchas veces los niños y los jóvenes caen en obedecer, digamos, de una manera forzada, no por el miedo de la consecuencia o por saber que lo que están haciendo es malo. Es simplemente por la consecuencia de que les van a quitar aquellos que ellos quieren. Pero si nosotros queremos ser efectivos en la formación de ellos, hacerlos sentir de que si algo no está correcto, pues hay que llamarlo como tal. No ser hombres y mujeres que por miedo cómo se va a sentir, nosotros vamos a tapar las cosas que ellos están haciendo. Hermanos, como hombres y mujeres de Dios, nosotros tenemos que saber que primeramente es la instrucción, la sabiduría de parte de Dios para nuestras vidas y después nosotros aplicársela a ellos. Nosotros tenemos que hacerlo con sabiduría. Dice, pero no acabes con él a punta de castigo. Había un dicho que decía, cuente hasta 10. Nosotros cuando vamos a reprender, cuando vamos a castigar, tenemos que ser personas que no lo hacen basados en el enojo, en la ira, porque entonces causaremos daño. Muchas veces hemos cometido errores como tales, pero como les decía, nunca es tarde para poder enmendar. Proverbios 29:15 dice, con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su mamá. Hermanos, yo no sé cuántas madres son de esas que prefieren dejar a sus hijos en casa cuando toca hacer alguna reunión o tienen algún compromiso. Porque muchas veces no podemos lidiar con el comportamiento de ellos afuera. Pero eso simplemente es un producto de la mala autoridad ejecutada en nuestras casas para poder corregirlos a ellos. Es por eso que la palabra dice que son vergüenza de los padres cuando nosotros no hacemos nuestro trabajo. Si nosotros decimos amar a nuestros hijos, debemos de aplicarles cincho. El que detiene el castigo, dice Proverbios 13:24, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Hermano, muchas veces si te preguntaran qué es lo más importante para ti como pareja, como matrimonio, yo creo que es indiscutible decir que son nuestros hijos. Mas sin embargo, la forma en que nosotros los estamos guiando, la forma en que los estamos instruyendo, deja mucho que desear si en realidad lo que decimos de amarlos es eso o simplemente lo que dice la palabra, que los aborrecemos cuando nosotros detenemos el castigo. Porque nosotros, hermanos, tenemos que ser hombres que cuando decimos, si tú haces esto, vas a tener esta consecuencia, entonces nosotros tenemos que hacerla. Porque de lo contrario, los hijos ven y después dicen, mi papá solo es bla, bla, bla. Y lo dices una vez y no lo haces otra vez y tampoco lo haces. Créeme que nuestros hijos se van a comportar como ellos quieran porque van a saber que papá no cumple lo que dice. Pero nosotros tenemos que saber ser hombres guiados por el Espíritu Santo y ser personas que sabemos dar buenas cuentas a Dios de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Porque bien decíamos que herencia de Jehová son los hijos. Y para eso, hermanos, tenemos que llegar a la conclusión de que para poder ejercer una buena autoridad, nosotros primeramente tenemos que aprender a ser buenos hijos de Dios. Para ser buenos padres, primeramente tenemos que aprender a ser buenos hijos. Cada uno de nosotros tiene que examinarse la posición en la que está y simplemente evaluar y decir, bueno, ¿soy un dictador en mi casa o soy un padre que sabe dar un ejemplo a nuestros hijos? La palabra del Señor nos enseña que conocer a Dios es esencial para nuestras vidas. Deuteronomios capítulo 6, versos 5 y 7 dice de la siguiente manera: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, aquí estamos viendo una instrucción de parte de Dios, pero es una instrucción con un principio y un orden establecido por Él para poder llevar a cabo una autoridad correcta que como padres nosotros vamos a dar a nuestros hijos. En primer lugar no le dijo, te la repetirás a tus hijos. En primer lugar le dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y luego le dice, y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Hermanos, y es que hay que aprender que para poder ejercer una autoridad efectiva, primeramente nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para poder saber guiar a nuestros hijos. Nuestros hijos podrán escuchar lero, 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 amén y todas esas cosas, mas sin embargo ellos harán lo que nos vean a nosotros hacer. Nosotros tenemos que ser personas que sepan modelar al Señor. Nosotros tenemos que ser personas que saben decirle quién es ese Dios para nuestras vidas. Yo creo de que cuando Dios le da esta instrucción a Josué, probablemente cabe la duda del pueblo cuando dice, bueno, pero ¿y qué es lo que le vamos a decir? Déjeme llevarlo al mismo Deuteronomio capítulo 6, versos 20 al 24, donde Josué explica al pueblo y a aquellos hombres que pueden preguntar que qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces como padres. Dice la palabra del Señor: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como
hasta hoy. Hermanos, el poder repetirle la palabra del Señor a nuestros hijos no significa simplemente que usted vaya a agarrar la palabra del Señor, agarrar la Biblia y como rutina, como rito, venir y leerle un versículo diario. Yo creo que tenemos que ser padres, como les dije primeramente, conocer a ese Dios, saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para poder hablar con ellos. A Josué le dijo: mañana cuando tus hijos te preguntaren qué significa esto, entonces lo primero que tú harás es decirle y recordarle que nosotros éramos esclavos en la tierra de Egipto, pero Jehová nos sacó con mano poderosa de ese yugo de la esclavitud. Hermanos, repetirle a nuestros hijos es dar testimonio de las cosas grandes y poderosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero para eso nosotros primeramente como padres tenemos que ser hombres y mujeres que sabemos reconocer lo que Dios ha hecho. Yo no sé lo que el Señor ha hecho en tu vida, pero cada cosa que el Señor haya hecho tienes que contársela a tus hijos. Tus hijos tienen que saber de dónde Dios nos ha sacado. Tus hijos te tienen que saber de dónde Dios nos ha traído, cómo Él nos ha guardado, cómo Él nos ha prosperado, cómo en los tiempos de escasez el Señor ha provisto, cómo en los tiempos de enfermedad Él ha restaurado nuestra salud. Hermanos, tenemos que llenar de testimonio la vida de nuestros hijos, dándole gloria y honra al Señor, porque cuando el día malo llegue a la vida de ellos, entonces ellos conocerán ese Dios que papá, que mamá supo moderarles, supo decirles, supo guiarlos a cada uno de ellos, porque es el único lugar seguro que ellos tendrán cuando la necesidad y la dificultad venga. Nosotros tenemos que ser hombres que nos paremos delante de ellos, haciéndoles conocer, ver ese Dios grande y poderoso que es para nosotros. Hermanos, yo no sé, pero muchas veces el hombre vive tan ocupado, vive tan afanado, que simplemente cree que la única responsabilidad que uno tiene es proveer en su casa. Cuando llega a su casa, entonces le dice: hijo, mira, como dijo el salmista de Vita, ¿cómo es que se llama? Ya es muy tarde, estoy cansado. Y yo creo, hermanos, de que la responsabilidad que nosotros debemos tener tiene que ser algo que tenga un balance en nuestra vida. Si nosotros decimos que nuestros hijos son importantes, entonces mostrémosles a ellos lo importante que ellos son. Muchas veces los padres dicen: mi hijo ya está grande. Pero ¿sabe por qué es que saben eso? Porque van viendo que ya no cabe en la cama. Se van en la mañana, los ven acostados, cuando regresan están acostados. Simplemente van viendo y dicen: ya no va cabiendo en la cama, ya está grande mi niño. Pero cuando nosotros sabemos apreciar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, no importa lo cansado que lleguemos. Si tu hijo te dice: mira, vamos al parque, vámonos de pesca, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hermano, aprovechemos a tener tiempo con ellos. Muchas veces he apartado tiempo con mis hijos para poder no solamente pasar el tiempo o simplemente que el tiempo transcurra y decir el día de mañana: yo hice tiempo con ellos. Hay que saber aprovechar, hay que saber hablar en esos momentos con ellos. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que tener pláticas con intención con ellos. Nosotros tenemos que hacerles saber cómo está el mundo. Nosotros tenemos que hacer con las cosas que ellos se van a enfrentar. Mire, hermanos, que ninguno de nuestros hijos el mundo los agarre por ignorantes que son. Que ellos sepan de que los principios de Dios están en nuestras vidas y como tales nosotros somos aquellos que se los presentamos a ellos. Pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que sepan poner reglas en nuestra casa. Hermanos, no saber tapar los errores o los problemas que nuestros hijos tengan. Tenemos que aprender a llamar las cosas por como son. Tenemos que ser personas de que no... Hay un dicho que dice: se hace del ojo pacho. ¿Cuántos se hacen del ojo pacho? Muchas veces lo hacemos, hermano. Y sabe una cosa, simplemente por no causarles un malestar a nuestros hijos. Pero el no causarle malestar a nuestros hijos en este momento hará que ellos paguen un gran precio el día de mañana. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres responsables. Imagínense que me recuerdo cuando la palabra del Señor nos habla de la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la palabra del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo? Eso, si bien es cierto, es una palabra que nos identifica
como aquel hijo que muchas veces reconoce y se aleja de los caminos del Señor y se aleja del Padre, pero sabemos de que hay un lugar donde nosotros podemos volver. Pero más sin embargo, en esta ocasión quisiera resaltar que cuando este joven, al igual que muchos, yo no sé cuántos han pedido herencia en vida, pero era privilegio de antes. Cuando este joven llega delante de su padre y le pide su herencia, lo que realmente le está diciendo o le está queriendo decir es: papá, yo estoy harto de estar en esta casa. Papá, yo estoy harto de vivir bajo las reglas de esta casa. Yo quiero salir, yo quiero disfrutar, yo quiero conocer el mundo, yo quiero experimentar con mi vida. Yo no sé cuántos lo han dicho, pero muchas veces es el deseo que está en el corazón. Pero este padre, que es un padre que sabe tal vez formar a sus hijos o poder cuidar su casa, en ese momento él viene y les entrega la herencia, dice su palabra. No es un hombre que se pone a pelear con él, porque yo creo que eso es un error que muchos padres cometen y cometemos, de ponernos a pelear con nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando están en un proceso de rebeldía, no están ellos siendo lo que ellos son. Están siendo oprimidos por un espíritu del enemigo que causa esa rebeldía en sus corazones. Por eso nosotros como padres tenemos que estar preparados y saber no pelear con el joven, no pelear con la muchacha, sino que saber pelear contra el enemigo. Porque cuando el enemigo se levante contra tus hijos, entonces que tengas seguro de que encontrará un padre y encontrará una madre que pondrá primero ella entre la brecha para poder defender lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos enseña y dice de que cuando a ese joven le faltó, cuando a ese joven terminó con el dinero que él tenía, entonces dice que él buscó trabajo. Eso simplemente me habla de un padre que supo dar buenos consejos a aquel hijo. Porque probablemente, y lo más fácil, es que pudiera ponerse a robar o ponerse a delinquir para poder tener lo que él quería. Pero no me cabe la duda de que había sido un padre que le había enseñado a hacer las cosas correctas. Por ende, cuando llega al punto de estar delante de los cerdos y tener aquella hambre y tener aquella necesidad de comer, que dice la palabra que quería saciarla con las algarrobas de los cerdos, mas sin embargo no dice y se llenó de ellas. No sé, y lo dije anteriormente, si es porque sean tan despreciables, pero hay un dicho que dice: a buen hambre, buenas son las semitas, dicen. Es un dicho panadero quizás. Bueno, pero según la necesidad que este joven tenía, que yo creo que podía haberlo hecho. Pero yo también no me cabe la duda de que había un padre que le había enseñado a decirle: hijo, no tienes que tomar lo que tú no te corresponde. Yo creo que cuando la instrucción del padre está en casa, cuando parece que somos martillos, que estamos ahí una y otra vez diciéndole a nuestros hijos cómo comportarse, cómo caminar en la vida, no lo tomes como que es una pérdida de tiempo. Esas palabras retumbarán en el oído de ellos cuando se alejen, cuando se aparten, cuando estén en los momentos de necesidad, cuando estén en momentos de angustia. Recordarán el consejo de aquel padre que se ha tomado el tiempo para poder hacerlo. Hermanos, dejemos de ser hombres irresponsables que simplemente pensemos en proveer. Sepamos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Sepámoslos guiar en el buen consejo de la palabra, para que cuando ellos estén en una situación como esta, entonces puedan, como este joven, volver en sí, dice la palabra, y saber que había un lugar seguro donde ellos podían volver. La palabra del Señor dice que cuando este hijo llegó, dice que el padre lo vio de lejos. Esto simplemente me habla del buen corazón de un padre, que yo sé que muchos padres y muchas madres tienen ese corazón. Tal vez tu hijo se ha apartado, tal vez tu hijo se ha alejado, tal vez se ha juntado con malas compañías, pero no me cabe la duda que cuando un hombre y cuando una mujer saben confiar en Dios, entonces están de rodillas peleando por la vida de ese hijo. Están siempre pendientes del momento en cuando él va a regresar a casa. Están pendientes de cuándo se va a llegar ese día, en cuando el joven vuelve en sí y pueda volver a los brazos de los padres. Hermano,
cuando esa situación esté pasando en tu vida, no pierdas el tiempo pensando qué será de él. Pónselo delante del Señor, delante de oración, y mientras tanto prepare el vestido y prepare el anillo con el que lo estás esperando, porque el regreso del hijo que se ha marchado, de ese hijo que se ha apartado del Señor, está más pronto de lo que tú puedes pensar, cuando tenemos un corazón que sabe creerle al Señor y que se sabe dirigir por Él para poder ejecutar buena autoridad sobre nuestras casas. Conocer a Dios es parte de las claves para ejercer una buena enseñanza o una buena autoridad a nuestros hijos. Quisiera, no sé cuántos conocemos la historia de José. José el soñador, José el favorito de Jacob, José aquel joven de propósito. Y yo creo, hermanos, de que hay propósito para la vida de cada uno de nuestros hijos. No importa lo que suceda, no importa con las circunstancias que se enfrenten, nosotros tenemos que ser padres que sepan instruirlos para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de ellos. Pero para este caso, usted conoce la historia, es vendido, es llevado a Faraón, es llevado a Egipto, pero para que el propósito de Dios se cumpla. Llega un momento en el cual hay este encuentro de parte de José con sus hermanos. Y es algo, hermanos, de que yo no sé, pero yo creo que el Señor quiere hablar con un padre que probablemente su hijo se ha alejado. Y me recuerda en esta ocasión cuando los hermanos de José llegan y él se identifica con ellos y les dice: vayan a mi padre y díganle que José aún vive. Cuando los hermanos llegan, acuérdense de que ellos le habían dicho a su padre de que un animal había devorado la vida de José y le habían llevado su túnica, aquella favorita, ensangrentada. Yo no sé cuánto dolor causaron en el corazón de aquel hombre, pero en este momento ellos estaban volviendo con una noticia diciéndole: tu hijo José aún vive. Yo creo, hermanos, de que esa es una palabra que tenemos que tomarla todos aquellos que sabemos que nuestros hijos se han apartado. No creas que tu hijo ha muerto, tu hijo aún vive, y el propósito de Dios sobre la vida de él todavía está vigente. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña en Génesis 48, verso 15, un momento en el cual ya Jacob está reunido nuevamente con José, y José le trae a sus hijos Efraín y Manasés para que sean bendecidos por su padre. Pero como les decía, conocer a Dios es la clave. Conocer a Dios, que Dios sea el todo para cada uno de nosotros, para poder representar esa autoridad para nuestros hijos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Hermanos, esas son declaraciones tan grandes de un hombre que sabe reconocer quién es Dios en su vida. Ese es un hombre que reconoce quién fue ese Dios que caminó con su abuelo, con su padre, pero también sabe reconocer que ha sido el soporte de él desde el día que es hasta el día que él está hablando. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar de que ese Dios que ha estado con nosotros en las buenas, en las malas, ese Dios que ha estado en nuestros momentos de necesidad, es el Dios que nos ha soportado hasta el día de hoy. Fiel ha sido el Señor y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Yo creo que esa es la clave, conocer a ese Dios y presentarlo de esta manera a nuestros hijos. Pero otra cosa, y lo más importante que creo que como hombres tenemos, como padres tenemos para sobre nuestros hijos, es tener palabras de bendición para cada uno de ellos. Qué triste es, hermanos, escuchar padres declarando palabras de maldición para sus hijos.
¿Por qué? Porque muchas veces ha sido el patrón de la cual nosotros hemos sido formados y ha sido lo que nosotros hemos aprendido. Pero estamos en un lugar diciendo desde temprano que somos simplemente barro en las manos del alfarero, que es nuestro Dios, y Él está aquí para poder quebrarnos, para poder romper esos parámetros que tal vez hemos arrastrado hasta el día de hoy y convertirnos en hombres y mujeres que sepamos declarar bendición sobre nuestros hijos. Mire la bendición que Jacob declara sobre José. Y me llena el corazón, porque de estos hombres nosotros deberíamos de aprender. Deberíamos de sacar estas enseñanzas para que estén de continuo en nuestra boca sobre nuestros hijos. La palabra del Señor en Génesis 49, versos 22 al 26, da la palabra de bendición de Jacob sobre su hijo José. Y le llama de esta manera: rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones del cielo de arriba, con las bendiciones del abismo que está abajo, con las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que fue apartado de entre sus hermanos. Es una palabra que cuando tú la sabes dirigir sobre tus hijos, entonces los estás tomando con ese arco, como esa flecha que ellos son. Estás dándoles una dirección correcta. Declarar que serán rama fructífera es declarar que serán hijos prósperos, que no serán hijos que verán destrucción, que verán ruina. Estás declarando palabra de bendición que Dios está depositando sobre ti. Por ende, tenemos que entender que la responsabilidad como padres que Dios nos da es poder ser padres que declaran bendición. Si no nos sentimos capaces de poder declarar de bendición sobre nuestros hijos, probablemente es por la condición en la que nosotros como padres nos podamos estar sintiendo en este momento. Tal vez no tenemos la autoridad para hacerlo porque sabemos la vida que estamos llevando, pero este es un día en el cual nosotros podemos encontrar y restaurar la autoridad que Dios nos da como padres, viniendo a los brazos del Señor, viniendo a las manos del Señor, viniendo a las manos del alfarero, diciéndole: si tienes que quebrarme, no importa, pero estoy aquí para poder aprender y recibir la autoridad de parte tuya, para que ninguno de mis hijos se pueda haber perdido y ninguno de ellos pueda haber ruina. Declara bendición sobre tus hijos, declara que serán prósperos, declara que sus proyectos, sus metas, sus sueños serán alcanzadas en el nombre de Jesús. No te descanses de poder declarar sobre ellos que son personas escogidas de parte de Dios en este tiempo para llevar esperanza a esta sociedad. Hermano, no calles lo que Dios ha puesto en nuestra boca. El enemigo querrá venir a sellarla, pero mentira del diablo es aquella que un padre no tiene autoridad sobre sus hijos. Mentira del diablo es aquella que nos quiere hacer que nosotros bajemos la relación de padres e hijos a unas posiciones menores. No está de mal, no tiene nada de malo poder ser amigo de tus hijos, pero realmente no hay nada más importante que ellos puedan entender que tú eres su padre. Que el Señor les bendiga.